Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Y desde aquí quiero compartir algunas de mis experiencias en ese tiempo que estuve en el hospital. En mi estadía en el hospital tuve que luchar contra varias situaciones difíciles, como por ejemplo el hecho de que uno está totalmente aislado y solo puede comunicarse con sus seres queridos mediante las redes sociales. Tuve que luchar contra la incomodidad propia de tener que ser acompañado por una enfermera cada vez que iba al baño o que no tenía privacidad cuando me duchaba. Luchaba contra esa comida asquerosa que te ofrecen en el hospital. Usted que ha estado en el hospital sabe a qué me refiero. Pero sin embargo, la lucha más cruel fue con mis pensamientos, aquellos pensamientos que acudían a mi mente. Yo sabía que era el enemigo que me estaba atacando, porque el campo de batalla siempre es la mente de la persona. Y sutilmente penetraban pensamientos negativos que afectaban mi estado de ánimo y mi deseo de luchar. El más prevalente era que yo iba a morir en ese hospital y que de ninguna manera yo podía sobrevivir lo que me estaba sucediendo. Esos pensamientos me recordaban a mi cuñado Daniel Mercaldo, que había fallecido a principios de este año con los mismos síntomas que yo tenía. Había mejorado, le habían quitado el oxígeno y estaban considerando darlo de alta cuando tuvo complicaciones con sus riñones y con su hígado, y en un par de días fallece. Me recordaba a Ariel Bergen, mucho más joven que yo y en mejor estado físico. El pensamiento era que si Ariel no pudo sobrevivir el COVID, ¿cómo podía yo tener esperanza de hacerlo? Me recordaba a un compañero de ministerio, Felipe Hudson, quien era hasta hace poco misionero en el Paraguay, pero juntos habíamos ministrado en España y también era como 10 años más joven que yo y mucho más fuerte que yo físicamente. El enemigo me recordaba a Ted Haynes, quien había sido misionero en Canarias junto con nosotros, de mi misma edad, quien tampoco sobrevivió, sino que rápidamente murió. Y admito que esos pensamientos negativos me afectaban. Yo tenía la tendencia de estar de acuerdo con lo que el enemigo me decía. No sé si usted ha tenido esa misma experiencia de estar de acuerdo con sus temores. No lo puedo hacer. Y usted está de acuerdo con ese pensamiento. No lo puedo hacer. Yo voy a fracasar en este intento. Y usted se pone de acuerdo con ese pensamiento de fracaso. ¿Ha tenido usted esa misma experiencia de estar de acuerdo con sus temores? Ese día yo me había condenado a mi muerte por dejar que esos pensamientos negativos me invadieran. Estaba listo a rendirme. ¿Para qué luchar más? Y comencé a orar, pero mi oración no era de victoria y de fe y de esperanza, sino que comencé a orar una oración de entrega. Pobre de mí, no tengo futuro, hasta aquí llegué, soy peor que un gusano. No sé cuántos han orado como de esa manera como yo estaba orando. Y en el silencio de mi habitación, cuando no había nadie a mi alrededor, cuando la televisión estaba apagada, cuando nadie me podía hablar, escuché una voz que me decía, no temas. De hecho, eran 3 frases las que me dijo, pero hoy quiero solamente concentrarme en esta frase. Mañana hablaré de la segunda frase. Y yo miré a mi alrededor porque pensé que tal vez alguien había entrado en mi habitación y me estaba hablando, pero no había nadie. Y entendí que era un mensaje divino para mí. Todos tenemos temores. Hay el que le teme a las alturas, otro le teme a las arañas. Hay el que no viaja en avión porque tiene temor al avión. Hay aquellos que le temen a las serpientes y tantas otras formas de tener fobias y temores. En cierto modo, todos vivimos con algún temor, pero yo les estoy hablando de un temor que proviene de los ataques del enemigo. Y en ese momento, cuando oí esas palabras, esas palabras directas hacia mí, no temas, esperanza comenzó a invadir mi ser. Y me recordé
de las palabras del rey David en el Salmo 56, en el versículo 3, cuando dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Me impacta este versículo porque David no negó la presencia del temor. No dijo, no, no tengo temor, sino que dijo, en el día en que tengo temor, en ti confío. David permitió que el Espíritu Santo le inyectara ese antídoto al temor. Yo en ti confío. Cuando usted tiene temor, ¿en quién confía? ¿Confía en lo que ha leído en Facebook? ¿Lo que le dijo la vecina del frente? ¿Lo que oyó en las noticias? ¿O confía en Dios? David dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Y en ese instante comencé a recordar una canción de Evan Kraft, una alabanza. Y comencé a cantarla en mi espíritu porque no tenía fuerzas ni voz para cantarla en voz alta. Esta canción dice, en el día que no tenga fuerzas. Y créame, ese día no tenía fuerzas para nada. En el día que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. No temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y comencé a llorar lágrimas, a sollozar, y llamé a Sharon y le dije lo que me había pasado. Y le dije, no he de morir en este hospital. Dios me dijo que no tenga temor. Y ella empezó a llorar junto conmigo. Y esas palabras nos consolaron. En ese mismo Salmo 56, unos versículos más adelante, en el versículo 11, David dice, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temía lo que el hombre le podía hacer, pero yo no temía lo que el hombre podía hacer, pero yo temía lo que el hombre me decía. Los doctores no eran muy positivos conmigo. De hecho, abrían la puerta y desde afuera miraban el monitor y me decían, Ítalo, tus números están bien, confía, tranquilo, sigue así, trabaja fuerte, no te rindas. Pero ni siquiera entraban en la habitación. Entonces, cierto día, ese día justamente en que yo me sentía lo peor, comenzó a hablarme de intubación. Me dijo, mira, si no mejoran tus números, en un par de horas te vamos a subir al cuarto piso y ahí te vamos a intubar. Ese mismo doctor me decía, no veo cómo puedes tú irte a casa. Yo creo que tu estadía aquí en el hospital va a ser prolongada. Pero yo pensaba dentro de mí, yo confío en Dios y no he de temer lo que este desgraciado doctor me está diciendo. Yo he de confiar en Dios. Y aprendí otra vez a poner mi confianza en Dios y no en las apariencias, no en las voces que gritaban dentro de mi cabeza, no en lo que me decían otros, ni siquiera en lo que me decían los doctores, sino que mi mirada estaba fija en Dios y mi confianza estaba puesta en Él. Esa canción dice, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Yo había llegado al límite de mi esperanza, había llegado al límite de mis fuerzas. No había más en Ítalo. Pero pude entonar en mi espíritu estas palabras. No tenía fuerzas para cantar, pero dentro de mi espíritu las estaba gritando. No temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. En esta tarde quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el temor que hoy te está encadenando? Muchos tienen temor al COVID, muchos tienen temor a otras cosas hoy en día. Hoy vivimos en una época de temor. ¿Cuál es el temor que te está impidiendo vivir libremente? ¿Cuál es la mentira que el enemigo ha puesto en tu mente? Tú la has creído. ¿Cuál es? En esta tarde
yo quiero decirte que Dios te habla. Tal como me habló en esa habitación en el hospital, Dios te está hablando a ti ahora en esta tarde. No temas. No temas. Ten confianza. Tu esperanza está en Él, no en lo que diga otras personas, sino que tu esperanza está en Él. Vamos a orar, de hecho. Padre, yo quiero pedir en esta tarde por aquellas personas que se encuentran encadenadas al temor como yo lo estuve en ese día, que su mente está llena de palabras negativas, de frases del enemigo, que le hace ver que no hay esperanza, que no tiene futuro, que todo es negro, que no hay forma de que pueda sobrevivir esta situación. Señor, pido que pueda poner su esperanza en ti, pueda confiar en ti. Y no en lo que dice su mente, no en los pensamientos que entraron, no en lo que dice la televisión, no lo que dicen las noticias, sino que nuestra esperanza está en ti. Te bendecimos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga enormemente en esta tarde. Y recuerde, no temas porque Dios está contigo.